Buenas tardes para todas y para todos. El objetivo entonces de esta charla, vamos a conversar un poco sobre dos experiencias muy significativas para el caso de Colombia en el departamento de Antioquia. Inicialmente vamos a comenzar hablando un poco sobre una cooperativa financiera, Confiar, y vamos a culminar con una cooperativa en la cual hago parte actualmente, y es la cooperativa de ahorro y crédito Covelén. Durante esta charla vamos a mirar algunos elementos que nos permiten construir esos indicadores de DGRB y cómo a partir de esa construcción empezamos también como a revisar algunos programas y a organizarnos desde, digamos, ya no desde tantas actividades y acciones que realizamos a nivel territorial, sino que lo convertimos en procesos que realmente van, digamos que de larga duración, proyectos o programas que pueden durar 2, 3, 4 años, o incluso que se vuelven en la esencia y en el ADN de la cooperativa. Entonces, denme un segundo, les voy a compartir acá mi pantalla. Muy bien, me confirman si se ve la imagen y si se escucha el sonido. Sí se ve y se escucha. Perfecto, entonces inicialmente, como para ilustrar el proceso, voy a mostrarles un video. Este video lo voy a mostrar por partes para tocar algunos elementos que me parecen importantes, y después de estas partes vamos a ir a mirar cómo ha sido esa construcción de ese modelo. Y para terminar, pues realizaremos lo mismo con la cooperativa Covelén. Entonces, escuchemos un poco este informe de gestión y de balance de Confiar Cooperativa Financiera. Confiar es confianza, confiar es solidaridad, confiar es permitir lograr los sueños de las personas y el mío propio. Confiar es poder participar en un territorio con apuestas financieras, pero también con apuestas de cultura, de educación, de bien vivir. Porque en Confiar decimos que no tenemos norte, tenemos sur. Confiar es un proyecto solidario que fundamentalmente busca acompañar a la gente para ayudarlos a cumplir sus sueños, atender sus necesidades, a poder pensar que otro mundo es posible, que otra sociedad es posible, que hay otras maneras de vivir y de hacer la economía. Bienvenidos, esta es la agencia de Confiar en Fontibón. Yo conozco a Confiar desde hace muchos años porque estaba en PayPal y allá todos mis tíos han tenido su casa y todo a través de Confiar. Entonces yo estaba que me inscribía, pero algo pasaba siempre. Cuando iba al 7 de agosto entonces no alcanzaba a llegar. Entonces cuando llegaron a Fontibón y me enteré que estaban en Fontibón, rapidito llegué a inscribirme y a ser parte de la familia Confiar. Espero que sea una ayuda, ¿sí? No solo para empleados como yo, sino para los comerciantes, porque yo veo que acá es mucho ese tema de gota a gota. O sea, uno ve que los negocios los desangra ese sistema que hay de la economía. En este momento vamos para la oficina de Confiar, que es donde nosotros tenemos nuestra sede en el segundo piso. Buenos días. Como con los ya comentamos, yo había acabado de renunciar a un trabajo que tenía y estaba en mi casa y en conjunto con otras cooperativas del departamento de Antioquia, e incluso ya hoy está a nivel nacional. Entonces, que lo voy a poner como con un asterisco aquí, fomentamos, porque también, digamos, en lo que vamos a ver de Covelén, nos comienza también a hablar de fomentamos y esa apuesta.
Entonces, digamos que hay un primer fomento, que enseguida lo revisaremos desde los principios cooperativos. ¿Qué significa esta apuesta? Que no es solamente de una cooperativa como, sino que también tiene otras cooperativas alrededor de esta acción y este hacer. Voy a irme entonces a una de las apuestas importantes que viene haciendo esta entidad para que la podamos como ir reconociendo y sabiendo qué es lo que realmente viene haciendo en el territorio. John, ahí lo dejamos de escuchar, el videíto. ¿No se está escuchando? No. Voy a volver otra vez a compartir, qué pena. Dale, gracias. Y nosotros, pues los campesinos siempre estamos Ahora sí. Sí, ahí sí se escucha. de la naturaleza. Para mí es maravilloso que esto haya sucedido. Hago parte de la Fundación Confiar y hago pues el movimiento acá de lo que es la transformación del paraíso hacia el Edén. Se han visto cambios, sí, porque de todas maneras la fauna, los pajaritos han llegado, tenemos animales pues, nuevos que están llegando a la zona. En estas áreas que se van a dedicar como área de reserva natural, hay un componente muy grande, es la recuperación, otro es la restauración y otro es el manejo. La transformación, el avance que hemos tenido ha sido significativo y estoy seguro y convencido que en el futuro vamos a estar muy orgullosos de la decisión que hemos tomado. Yo creo que va a pasar muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas interesadas en investigación de flora, fauna. Para mí Edén sería como un sitio reforestado y puede dar más vida para todos. Al menos yo estoy enamorada de este proyecto. Me siento emocionada, muy contenta de poder mirar dónde voy a quedar con mis hijos y mi madre y mi hermana. Vamos a entrar, a mirar. Este es un sueño para mí, esto es una satisfacción muy grande de ver cómo que todo está ahí, que todo ya va a llegar, que en contados días, en contados, puedo yo venirme a vivir con mi familia acá. Listo. Y voy a finalizar con una apuesta que es, digamos, que está dentro de nuestros principios y es toda la parte de educación, formación e información a nuestros asociados. Entonces, con esa partecita finalizaría el video para que comencemos como a conversar de qué se trata todo esto. Los políticos cooperativos que hemos venido realizando en Confiar tenía un principal objetivo y era el de cualificar esa participación de los delegados y delegados que son la representación política al interior de la cooperativa. Descubrí muchas cosas interesantes que no sabía en el campo del cooperativismo y también en la cultura política. Agradezco a la Escuela Confiar por esta cualificación. Los aprendizajes que hemos tenido son parte de la escalera de la participación en Confiar. El diplomado ha sido muy, muy importante y como proceso nos permite mirar el camino de lo que nos falta por recorrer frente al conocimiento del cooperativismo, de la economía solidaria, pero también de la ruta que ha planteado Confiar y hacia dónde vamos. Muy bien. Bueno, entonces, para comenzar, yo sé que ustedes están en el curso del balance social. Me gustaría saber, con estos pequeños avances que les mostré, qué principios ustedes pueden identificar del cooperativismo.
Muy bien, por acá nos dicen que labor social. ¿Qué más pueden ustedes encontrar ahí? Cooperación entre cooperativas. Interés por la comunidad. ¿Qué otros principios de ustedes que ya han ido avanzando han ido reconociendo en estos cortos? Bien, educación, créditos y donaciones. Perfecto, entonces voy a compartirles en este momento una presentación que luego también se las haremos llegar, y quisimos como ponerle de nombre a esta experiencia un camino hacia los indicadores del balance social. ¿Por qué un camino? Porque es muchas de las... hacen eso tan bajito? Hola, ¿me escuchan? Pues ya. Entonces, ahí te le dice el micrófono está desactivado. Desactivo. Hola, ¿me escuchan? Sí, John, ahí te oímos perfectamente. Sí, y la pantalla se está viendo la presentación. Sí. Perfecto, listo. Muy bien. Entonces, ¿por qué queremos comenzar como con un camino hacia los indicadores de balance social? Esta cooperativa Confiar, al igual que Covelén, ha venido pues desarrollando diferentes cursos e incluso ha estado en este proceso de balance social, pero para llegar al balance social, como nos invita DGRB, digamos que ha venido viendo diferentes conceptos alrededor de su hacer. Y dentro de esos conceptos, como Confiar, hay un concepto que se llama transferencia solidaria. Y esa transferencia solidaria es visible en el hacer cotidiano de la cooperativa. Ustedes recordarán las palabras de Luis Raceto cuando nos decía que la solidaridad no debe ir antes ni después en el trabajo de la economía, sino que debe estar inmersa en la economía misma. Confiar ha construido estos casi ya 51 años de trayectoria dentro de ese concepto. ¿Cómo hacer que la solidaridad esté en el mismo proceso de la labor financiera? Y además alrededor de ella ha construido lo que se llama una plataforma solidaria. Y esa plataforma solidaria es porque finalmente esta cooperativa no es una sola empresa de economía solidaria, sino que alrededor de ella ha otras empresas que le permitan desarrollar su ejercicio, más allá de esa labor financiera. Empresas como su Fundación Confiar, que se encarga de toda la labor educativa y de gobierno. Empresas como Sólida, ustedes notaron ahorita en el video una construcción de unos apartamentos. Desde Confiar se hace todo este proceso de esa gestión, no solo del crédito hipotecario, sino también de la construcción misma de los proyectos de vivienda. Escuchamos el nombre de otra empresa como Fomentamos, que hace parte de esta plataforma, y en esta empresa fomentamos lo que se hace de inclusión cooperativa. Cuando hablo de inclusión cooperativa, es que en el caso colombiano llamamos bancarizar. Bancarizar es que la gente ingrese a la labor o que ingrese a tener créditos y ahorro. Pero en el caso de nosotros queremos cooperativizar. Queremos enseñarle a la gente qué es cooperativizar, que va más allá del ahorro y del crédito. Y por último, construye un concepto que se llama círculos virtuosos. Y esa construcción de círculos virtuosos no solamente son esas empresas que les acabo de mencionar, sino muchas otras empresas que empiezan a ver dentro de la cooperativa, digamos, o manejan toda su economía dentro de la cooperativa. ¿Y eso qué significa? Que se le hace préstamos a la empresa, se le hace préstamos a los empleados, y los empleados también realizan todos sus ahorros en la cooperativa. Entonces, ¿cómo se va construyendo un círculo que al final también se vuelve un circuito solidarios que muy seguramente podrán luego compartir cada uno de sus bienes y servicios entre ellas? Para construir esto, pues digamos hay una plataforma, y en esa plataforma hay unas categorías que vienen
desde el ahorro y el crédito, hasta todo lo que tiene que ver con la cultura y la protección. Como pueden ver ustedes en ese modelo de transferencia solidaria, digamos que no está solamente el hacer territorial, sino que está la labor misma del ahorro y el crédito, que es la razón también, digamos, social que ejecuta la cooperativa financiera. Dentro de esa labor comercial que ejecuta esta cooperativa financiera, realiza una transferencia, como les venía diciendo, desde la ejecución misma o desde el día a día. Entonces, normalmente lo que pasa en las entidades, en las cooperativas, es que al final del año se generan unos excedentes y estos excedentes se redistribuyen ¿en dónde? Pues en la comunidad y en sus asociados. Pero ellos generaron un modelo que permitiera que esos excedentes que se iban generando de forma diaria, incluso de forma mensual, fueran redistribuidos de forma inmediata. Y lo llamaron desde ese ingreso del ejercicio diario. ¿Basado en qué? En reducción, por ejemplo, de tarifas. Basado en reducción de tasas de interés, con créditos mucho más, mucho más económicos para este tipo de personas que incluso muchos no podrían acceder al sistema financiero. Entonces, más o menos acá tenemos pues como unas cifras que son la labor que hace esta entidad. Estas cifras están en pesos colombianos. Acá hablamos alrededor de 25.000 millones de pesos colombianos. Podríamos decir que es alrededor de más o menos una cifra de 5.000. En este caso sería más o menos en dólares. Un segundo, les digo exactamente más o menos cuánto podría ser esta cifra en dólares. Más o menos serían, no es que no les sabría decir en este momento en dólares cuánto sería el peso colombiano. Está más o menos en 4.000 pesos un dólar. En este momento les sabría decir exactamente qué significa estos 25.000 millones de pesos en dólares. Dentro de esa ejecución de transferencias solidarias, pues se realiza, digamos, un ejercicio de acuerdo a cada una de esas unidades que les venía diciendo ahorita, de esa Fundación Confiar, de lo que es Fomentamos, de lo que es Sólida, y se empieza como a reevaluar y a medir qué significa esa labor que se van desarrollando dentro de estas entidades. Y para poder medirlo, entonces, la primera acción que se genera es revisar la cooperativa Confiar, cómo se ajusta o cómo empieza a evaluar los indicadores del desarrollo sostenible. Entonces se empieza a mirar cómo esos 17 indicadores de desarrollo sostenible empiezan a, digamos, a revisarse dentro de ese accionar y cada una de esas actividades que ella comienza a hacer. ¿Eso qué le permite? Le permite empezar a categorizar y decir, estas acciones, por ejemplo, que van dadas a que reduzcamos, por ejemplo, el asunto de la pobreza, desde ofrecer un crédito con tarifas mucho más bajas de las que ofrecen el sistema financiero tradicional, o de apostarle a organizaciones culturales que finalmente dentro de nuestro país son algunas organizaciones, digamos, trabajan desde recursos muy pocos. Entonces empieza a revisar cómo volver esas acciones en programas y lo lleva a ¿dónde? A esos indicadores de desarrollo sostenible y empieza a listarlos y empieza a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no siga siendo una acción, sino que se convierta en un programa permanente, que la comunidad sepa que nosotros estamos ahí y que le vamos a apostar a cada uno de esos indicadores? Entonces empiezan a mirar qué hacer. Ahorita ustedes en el video observaron un lugar que era una reserva forestal. ¿Y qué hacemos? Eso antes no era una reserva forestal, era un centro de recreación. Habían piscinas, la gente podía ir los fines de semana, y empiezan a revisar cómo convertir eso que era antes un centro de recreación y que incluso tenía inicialmente alrededor de 12 hectáreas, en donde solo 4 hectáreas eran usadas para esta recreación. ¿Qué hacer para generar un mayor impacto en la comunidad?
qué hacer para generar un mayor impacto ambiental. Entonces se decide que esas 12 hectáreas, por ejemplo, se conviertan en una reserva forestal. Y a medida que, digamos, esto fue organizándose, empezaron a revisar de que habían otras tierras dentro de ese lugar que se podían volver o convertir también en, digamos, en esta reserva forestal. Actualmente tienen 48 hectáreas de reserva forestal, en donde vienen planteando entonces, ya reserva forestal, qué vamos a hacer a nivel, por ejemplo, de investigación y de desarrollo económico dentro de estos procesos. Confiar es una cooperativa que a la fecha más o menos tiene 340.000 asociados. Está ubicada en 5 departamentos de Colombia. Más o menos tiene 55 oficinas. El video que les mostraba ahorita era al cierre del año 2019. Y a partir de todo este balance y este ejercicio cotidiano de labor social, ha beneficiado de esos 329.000 solamente en programas sociales y en algunos asuntos que tienen que ver con crédito, específicamente crédito de vivienda, a 133.228 personas. Entonces, hasta acá yo creo que es una muestra de qué pasos van para poder llegar a ese balance social. ¿Por qué? Porque digamos que incluso en ese momento, en el año 2019, en esa construcción que se venía haciendo de ese balance social, se pensaba entonces cómo lo llevamos entonces a los principios, pero cómo esos principios también deben de estar transversalizados por esos indicadores de desarrollo sostenible. ¿Qué hacer ahí para esa ejecución de esos procesos? Luego, digamos, lo que se hizo fue que pasamos por este mismo balance que ustedes actualmente están desarrollando y empezamos a identificar que había unos indicadores que nos permitía no solamente mostrar lo que hacíamos, sino que desde esos indicadores podíamos generar otros programas y saber también en dónde teníamos que darle un zoom a estas propuestas. Yo estuve trabajando alrededor de 10 años en esta cooperativa hasta el año 2019 y luego fui a la cooperativa Ecobelén, en donde hoy hago parte. Digamos, quise hacer un proceso de cambio. Es una cooperativa más pequeña, pero una cooperativa que tiene una fuerza también muy grande en Antioquia. Entonces les voy a mostrar un pequeño video de la cooperativa Ecobelén y finalizo con una muestra de estos indicadores de desarrollo, de estos indicadores de DGRB. Bueno, antes de continuar, ¿se ha entendido todo lo que vamos hasta ahora? Sí, John, todo ha sido muy claro, muchas gracias. Perfecto. Disculpa, hay una manita levantada. Listo, denme un segundo. Pero creo que la abajo, no sé quién sería, quién quisiera darnos su opinión. No, parece que no. Perfecto. Denme un segundo entonces. Hola, ¿alguien iba a decir algo? Listo. En este momento están viendo todos mi pantalla. Sí. En Ecobelén nos inspiramos. ¿Se escucha el sonido? Inspiramos con los programas sociales que transforman la vida de nuestros asociados, sus familias y la comunidad. Por eso nos mueven las sonrisas de nuestros asociados. ¿Han visto el montón de estupideces que piensa uno sin el celular? Muchachos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado mucho, amigos. Estos espacios son muy valiosos por eso, porque
porque es la posibilidad de reconocerles a ellos, de reconocerlos como personas, como líderes y también de motivarlos. El talento y el empuje de nuestros microempresarios. A ver, Covelén me ha brindado calidad humana, servicio, acompañamiento, beneficios sociales. Me ha sacado de muchos problemas económicos. La energía de nuestros adultos mayores. Soy una de las personas que iniciaron en el programa de la gimnasia, lo cual nos ha servido mucho para nuestra salud, mentalmente. Lo mismo con el programa con el psicólogo, eso también nos ha ayudado mucho para la mente, a recordar, a tener buena memoria. El cuidado del medio ambiente. Vamos a sembrar 55 árboles y tratar de dar un gran ejemplo de educación ambiental. Nosotros creemos que una entidad sin ánimo de lucro como Covelén tiene una gran responsabilidad social y por ello venimos desarrollando en un área de influencia plena como es el Cerro de las Tres Cruces este tipo de actividades. Estamos contigo para brindarte alivios en medio de la crisis. Por eso, cuando pase esta contingencia, volveremos con nuestros programas, capacitaciones y eventos sociales. Ahora, más que nunca, vamos de la mano contigo. Muy bien, yo les voy a compartir el informe de gestión social de ellos también, que es otro video. Los videos normalmente de estos programas de gestión social son alrededor de 12 a 15 minutos. Este era como para mostrarles como algunos aspectos. Que solo la gente con dinero puede viajar. A mí también me lo dijeron. Sin embargo, me atreví a viajar. Un segundo, qué pena. Muy bien, igual les voy a compartir, como les venía diciendo, estos informes de gestión social para revisarlos un poco. Entonces, esta cooperativa, ustedes como lo ven, es una cooperativa mucho más pequeña. Es una cooperativa que tiene alrededor de 70.000 asociados, o sea que es más o menos una quinta parte de lo que es la primera que les presenté, en donde ya venían desarrollando toda la parte de los indicadores de desarrollo sostenible y evaluando cómo podían llevar esos programas, esas acciones a toda la parte que tiene que ver con los principios del cooperativismo. Esta entidad es una entidad más pequeña, solamente está en este momento en Antioquia, tiene 15 oficinas, pero después de haber evaluado sus procesos y sus acciones y actividades con el informe de DGRB, con estos indicadores que están basados en los principios de cooperativismo, empezó a desarrollar otros programas, pero que ya estaban, ya no eran esas acciones de ir y sembrar solo un árbol, de ir a realizar algunas acciones con pequeños empresarios o de ir a realizar algunos programas con personas de la tercera edad, sino que cómo empezar a implementar un modelo que le permita desarrollar una especie de nodos o de centros en donde las oficinas se conviertan ese centro finalmente de toda la comunidad donde converjan esas diferentes acciones. Les voy a mostrar entonces el ejemplo del informe que realizamos en Covelén para que empecemos como a evaluar qué pasa con cada uno de estos principios y cómo es que a partir de esas acciones que se vuelven indicadores, que además luego se pueden evaluar desde, digamos, un tipo semáforo, unos colores, nos empiezan a ir mostrando cuál es ese accionar de acuerdo a los principios cooperativos. Entonces, ¿qué nos permite, por ejemplo, este principio de membresía abierta y voluntaria? Como ustedes pueden ver, empezamos a encontrar aquí unos colores, algunos están en verde, otros están en amarillo y en rojo. Y empezamos a encontrar que esto que es balance social también nos permite ir reestructurando otros procesos dentro de la cooperativa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en amarillo el crecimiento neto de asociados hábiles. Está en amarillo. ¿Qué está pasando con estos asociados que están en la cooperativa y que el aporte social, por ejemplo, se están quedando, digamos, rezagados en el sentido en que no cumplen con ese aporte social mínimo que se necesita en la cooperativa? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Cómo
tratamos también de ir fomentando una actividad transaccional. ¿Qué tenemos que hacer para que estos asociados a mover sus dineros dentro de la cooperativa transaccionalmente? ¿Y qué implica eso? Implica entonces desarrollar otros procesos que tienen que ver más con el asunto de transformación digital y tecnológica. Y hoy más que nunca, pues, frente a una pandemia en la que estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros para poder que nuestros asociados sigan sintiendo que realmente vamos de la mano con él, para que pueda realizar todos sus procesos transaccionales dentro de la cooperativa? Entonces ya empezamos como a identificar unos elementos que cuando uno tiene todo el número de actividades y acciones que empieza a desarrollar en el territorio, se dando cuenta que aunque se ve una fuerte presencia y aunque los asociados pueden estar contentos frente a lo que se está haciendo, hay acciones que debemos de modificar, no solamente para ese balance social, sino para esa transformación de la cooperativa, que puede ser entre 1, 2 y 3 años. Entonces, este es uno de los ejemplos de uno de los principios, pero también, por ejemplo, encontramos acá el principio de control democrático. Entonces, hacemos actividades y hacemos procesos de formación con los delegados o con los posibles asociados para la asamblea general como tal de delegados, pero resulta de que en estos procesos no tenemos en cuenta asuntos de equidad de género. ¿Y qué implica esa equidad de género? ¿Qué implica esos procesos que hay que desarrollar? O que no tenemos seminarios de formación para población joven para que ingresen a la asamblea. ¿Qué hacemos para poder que esa base social que tenemos en la cooperativa no se nos siga envejeciendo, o que esa base que sea joven empiece a reconocer la labor que hace la cooperativa y empiece a sentirse dueña y a tomar decisiones dentro de estos procesos de aprendizaje? Está también, por ejemplo, la participación económica de los miembros. ¿Cuál es esa cobertura de programas y beneficios sociales que estamos desarrollando dentro de los territorios? Porque uno empieza a evaluar y descubre que, claro, habrán algunos territorios donde tenemos un gran impacto, pero hay otros territorios en donde esos programas y beneficios sociales no están. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos entonces para organizar procesos distintos que nos permitan impactar en todos los territorios que estamos de la misma forma? ¿Cómo hacemos para crecer esos fondos sociales de la cooperativa? Porque finalmente es a partir de esa labor, en el caso de nuestras cooperativas financiera, que nosotros generamos esos excedentes, y a partir de esos excedentes se generan esos fondos sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos vean como una opción real de economía, pero no solamente de cualquier tipo de economía solidaria, de economía que desarrolla procesos de transformación territorial? Entonces, acá básicamente les estoy mostrando como esos asuntos. Algunos ven ustedes que están en rojo, otros están en verdes, y básicamente es como ese accionar y ese asunto que nos permite esos indicadores, que si esos indicadores no los evaluamos, no los revisamos, entonces seguimos creyendo que estamos realizando un impacto real en nuestros asociados, aunque aparentemente sí sea así, aparentemente dentro de la función de ahora sí se desarrollen, pero ¿cómo ser coherentes con nuestro modelo cooperativo? Entonces, acá les muestro pues como esta parte. Yo les voy a enviar esta información a través de nuestra compañera y tutora de este programa, y para finalizar, acá les muestro una gráfica telaraña, en donde nos muestra qué elementos hay que trabajar, y de esos elementos que hay que trabajar, entonces nos permiten revisar nuestra cooperativa y proyectar nuestra cooperativa a 1, 2 y 3 años dentro de esa labor solidaria que se hace. Entonces, les quería mostrar toda esta parte, porque cuando hablamos de balance social, no solamente hablamos de ese desarrollo territorial dentro de los procesos de educación y de cultura, sino que también está todos esos otros elementos, como es el control democrático, la participación, esa autonomía, la cooperación que hacemos con otras cooperativas, con otras entidades. Acá en el caso del departamento de Antioquia hemos aprendido que trabajar con cooperativas es importante y que podemos beneficiar más a las comunidades, y hemos generado empresas en conjunto que hacen labor financiera y social, y esa incluso labor financiera y social para hacer, digamos, para impactar un poco esas comunas e incluso esos territorios que tenemos nosotros, en donde ni siquiera hay
entidades, en este caso financieras, sino que la persona, digamos, a la que estos asociados o estas personas que habitan el territorio tienen que ir a hacer un préstamo, son personas que necesariamente tienen negocios que están por fuera de la ley. Y esto implica también que tengan tasas demasiado altas y que finalmente eso que ellos laboran o ejecutan durante sus actividades diarias se conviertan en ¿qué? Pues en los ingresos de este tipo de, digamos, de economías. Entonces, dentro de esos procesos que se han identificado, descubrimos que si no nos uníamos y si no generábamos empresas en conjunto que impactara esas acciones y esas necesidades del territorio, no era posible que una sola cooperativa sobreviviera frente a un sistema también financiero del que tenemos. Quisiera dejar hasta acá, porque me dijeron que solo podíamos tener 35 minutos como esta conversación, para abrir paso a las preguntas del desarrollo de este proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere pronto que el doctor John nos amplíe algún término? Están muy callados, ¿por qué? O a través del chat también pueden hacer preguntas o revisar o contarme qué quieren que ampliemos. Por el momento creo que no hay preguntas. Mercedes está escribiendo algo aquí en el chat. Ah, ok, perfecto. O quizás alguna reflexión que tengan en torno a lo que se expuso desde sus cooperativas, como si realizan algunas cosas parecidas, cómo lo ven, es aplicable. Por acá nos dice Mercedes, ¿ese balance social se realizó en base a acciones que tenían programa la cooperativa o hacia futuras acciones a llevar a cabo? No, este balance social se evaluó desde las acciones que se venían desarrollando durante el año 2019. Entonces se fue construyendo a partir de, digamos, de esas acciones que se hacían en cada uno de esos territorios donde teníamos presencia, y evaluando a profundidad nuestra base social, desde el asunto del ahorro y del crédito. ¿Cuál ha sido esa cobertura de ahorro y de crédito? ¿Y cuál ha sido esa cobertura de programas sociales, culturales, educativos que se han venido desarrollando durante el año 2019? ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Agradecerte por este espacio y ese compartir experiencias y grandes conocimientos que en este momento nos transmites. Le quiero dar la palabra a Leslie antes de finalizar esta reunión, para que nos cuente cuáles serían esas reflexiones metodológicas que nos podemos llevar de esta gran charla que John nos acaba de compartir. Hola, buenas tardes para todos.
Me alegra mucho saludarlos. Espero que todo lo que nos contó John sea de mucha utilidad para todo este proceso del curso de balance social, pero también, sobre todo, para la generación de esos indicadores de gestión. Recuerden que esta semanita entonces ya estamos culminando ese proceso, entonces es muy válido todo lo que nos ha contado el día de hoy. Quiero dejar solamente algunas reflexiones metodológicas en cuanto a lo que nos contó en experiencias tanto en Confiar como en la cooperativa Covelén. Es importante generar acciones incluyentes que amplíen la cobertura geográfica. ¿Listo? Entonces hablaban ahí, por ejemplo, si observaron el video, hablaban los asociados de que estaban en diferentes ciudades y podían acceder a los diferentes servicios y productos y beneficios sociales que tenía la cooperativa sin importar de qué ciudad o en dónde habitaban, ¿cierto? Las acciones deben estar encaminadas al cumplimiento de los principios cooperativos, eso es supremamente importante. Muchas veces generamos acciones muy, digamos, dispersas o acciones que no medimos en función de los principios cooperativos. Entonces, por eso hablábamos de que desde las acciones, a qué principio le apuntamos, ¿sí? Por ejemplo, el de educación o el de participación democrática, ¿cierto? Construir conceptos alrededor del hacer, algo que nos decían es alrededor del hacer, como por ejemplo la transferencia solidaria. Gestionar de manera integral el mejoramiento de la calidad de vida del asociado, no solamente desde el crédito y el ahorro. Veíamos, por ejemplo, el tema de la vivienda, no solamente otorgarle el crédito de vivienda al asociado, sino que también generar alianzas que permitan participar en esa construcción de esas viviendas o el mejoramiento de vivienda. Y un término que nos gustó bastante es el de cooperativizar. En la banca se llama bancarizar, acá lo vamos a llamar cooperativizar, que va más allá del uso del ahorro y del crédito. Entonces, cooperativizar, hablamos de que los asociados se enamoren de la cooperativa y puedan hacer uso de todos los servicios. Implementar mecanismos como círculos virtuosos que permite el cierre de circuitos económicos. Entonces, dentro de sus cooperativas o dentro de las mismas cooperativas, cerrar esos circuitos económicos que permitan no solamente fortalecer la cooperativa, sino también a los asociados y las empresas que hacen parte de la región. Implementar modelos de transferencia solidaria, alinear y evaluar cómo se ajustan las acciones al cumplimiento de los ODS, de manera que posteriormente se conviertan en programas permanentes, ¿cierto? Que no solamente se queden en acciones de pronto esporádicas o que surgió de la nada, sino que se puedan convertir en programas. Implementar, por supuesto, después de todo esto, poder implementar indicadores de gestión que permita hacer visible la gestión social de la organización. Entonces, siempre les decimos, hacemos muchas cosas, pero puede que no lo medimos y no lo hacemos tan visible ante nuestros grupos de interés. Ya, digamos, desde la parte de la segunda cooperativa, desde la segunda experiencia, nos hablaban de vincular a las oficinas como centros o nodos que se conviertan en actores importantes de las acciones sociales de acuerdo con los principios cooperativos y los ODS. Entonces, esas oficinas para las entidades que tienen oficinas, agencias, como los llamamos acá, pues es vincularlas o integrarlas de forma tal que se conviertan en eso, en actores importantes de llevar a cabo esas acciones sociales que plantee la cooperativa dentro de sus programas. También es importante generar estrategias y procesos que permitan mejorar los resultados que se obtienen en los indicadores de gestión. Entonces, no solamente tener unos indicadores de gestión, tener unos resultados, sino que, como nos contaba John, poder generar estrategias y generar procesos que mejoren estos resultados, ¿sí? Que como que este año nos medimos, tenemos unos rojos, entonces, ¿qué vamos a hacer para superar esos rojos, esos amarillos, o de acuerdo al score o a la medición que lleven a cabo? Importante establecer asuntos que permitan mostrar a la cooperativa como una opción real. Cuando hablamos de una opción real, es que la cooperativa sea visible en cuanto al cumplimiento de eso, del modelo económico solidario. Y finalmente, revisar de forma periódica los resultados con la idea de que se proyecte la cooperativa, pues obviamente a un mejor accionar, por así decirlo. Entonces, estas son como las reflexiones que queríamos darles a conocer a partir de lo que nos expuso John el día de hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Muchísimas gracias. Gracias por esas reflexiones que nos ayudan como a entrar o nos ayudan a
aterrizar todo eso que conocimos el día de hoy, cómo lo podemos aplicar, qué debemos tener en cuenta. Entonces agradecemos a John de nuevo por esos conocimientos y esa transferencia de experiencias desde las entidades de aquí de Colombia. Les queríamos transmitir todo esto a ustedes para que sigamos fortaleciendo esa medición de la gestión social en nuestras entidades, de acuerdo a las experiencias de otras entidades, a las experiencias de otro país, y que podamos cada vez tener esa mayor cobertura en nuestros programas sociales, cada vez podamos visibilizar más nuestra gestión social. Esperamos que haya sido esta charla del total agrado de ustedes, que se lleven esas reflexiones y se puedan empezar a aplicar en las entidades. Les cuento que esta presentación va a estar grabada y la van a poder encontrar en la plataforma, en el módulo 2. Les recuerdo que también ya estamos por finalizar este módulo, entonces que esta charla también les complemente esa construcción de indicadores que estamos realizando en el momento. Y qué bueno que ya casi finalizamos el sábado, finaliza este módulo, entonces invitarlos a que nos pongamos al día con todas las actividades y podamos empezar el próximo módulo ya como con todas las actividades resueltas, las anteriores. ¿Listo? Entonces agradecerles a todos por su espacio, por su dedicación, por permitirnos entrar a sus entidades en este momento, y agradecerle de nuevo a John y a Leslie por compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Estén muy bien. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gracias.